Estamos en esta serie de 4 semanas que empezamos la semana pasada. Tú decides 4 preguntas para decisiones difíciles. En estas 4 semanas vamos a hablar de 4 preguntas, vamos a desempacar 4 preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos cuando nos encontramos en la posición de tomar alguna decisión difícil. Decisiones donde quizás no estamos esperando estar en la posición de tener que tomar una decisión. Decisiones que quizás nos retan y nos desafían porque no sabemos todas las implicaciones y por lo tanto es difícil decidir. Este asunto de decisiones es importante porque la vida se trata de las decisiones que tomamos. Es más, tú estás ahora mismo donde estás como resultado de las decisiones que tomaste hasta este punto en tu vida. Y lo más seguro es que las victorias y las cosas más lindas y grandes que han sucedido en tu vida están conectadas a algunas buenas decisiones que has tomado en el pasado. Y de la misma manera, algunos de los remordimientos y lamentos que quizás dices que estaba pensando en tu vida del pasado están directamente conectados a decisiones que tomaste en el camino. Ahora, lo que complica todo esto de las decisiones es que las decisiones generalmente nunca se hacen en un ambiente o en un contexto neutral en cuanto a emociones. Casi siempre cuando tomamos decisiones están afectadas por sentimientos, por emociones que experimentamos y que sentimos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguna vez en tu pasado cuando revisas tu vida, cuando miras hacia atrás en el video de tu vida, ¿puedes recordar alguna mala decisión en cuanto a relación? Quizás a una relación romántica, a una mala decisión en el camino, pero ahora tú lo ves, miras atrás y te preguntas, ¿qué estaba yo pensando? Pero en el momento a ti te parecía que era algo bueno, te parecía, él verdaderamente me ama, ella es la mujer de mi vida. Y al poco tiempo te enteraste y te diste cuenta que no era así. Quizás amigos y familiares te mencionaron, te advirtieron, pero de la misma manera te diste cuenta después. Algunos aquí compraron algo alguna vez que tuviste un poquito de remordimiento pensando, ¿por qué gasté mi dinero en eso? ¿Por qué invertimos en aquella cosa? ¿Verdad? Si ves que en esos momentos pocos decimos, sí, yo, porque es difícil reconocer y admitir esas cosas, las dejamos fuera generalmente de nuestra historia cuando la contamos, pero la realidad es que cuando tu corazón ya se empeñó por esa cosa que querías comprar, cuando ya las emociones te invadieron de tal manera que ya tú te autoconvenciste, ya ahí se terminó el asunto, porque no tenías el dinero suficiente para comprarlo, estaba fuera de tu alcance. Sin embargo, encontraste la manera de autoengañarte, manipular la situación y prestar dinero para comprar algo que realmente no tienes el dinero para comprar, para agradar a gente que aún ni te importan realmente al fin de las cuentas en tu vida, y luego terminar en unas deudas y en un problema financiero donde siempre sientes que estás ahogado y nunca sientes que tienes paz o que estás ganando. Alguna vez quizás puedes mirar atrás, quizás alguna mala decisión en cuanto a una amistad, un amigo, ya sea en tu juventud o como adulto. De repente tenías un amigo o una amiga y pues lo querías y apreciabas esa amistad, pero a medida que iba pasando el tiempo te fuiste dando cuenta que su influencia en tu vida, la forma que su vida impactaba tu vida era de manera negativa y de repente te llevó un momento a tener que tomar decisiones. A veces son malas decisiones que nos llevan en direcciones que no queremos ir, y a veces son buenas decisiones que nos llevan en la dirección correcta. O de repente alguna oportunidad de algún negocio y hay mucho potencial de ganancia. Sin embargo, hay muchas cosas cuestionables en todo el asunto. Y tienes que tomar una decisión y ves por un lado el beneficio, pero ves por otro lado algo que te inquieta y que no te deja sentir paz. ¿Qué haces? Todos tenemos estas situaciones donde miramos atrás y reconocemos qué estaba yo pensando cuando hice eso. Todos tenemos estas situaciones donde pensamos, si yo pudiese retroceder y rehacer o cambiar esa decisión, ¿cómo serían las cosas hoy en día? Otra cosa interesante en todo este asunto son el asunto de que no conocemos todas las implicaciones del futuro de las decisiones que estamos tomando hoy en día.
A veces las implicaciones pueden ser implicaciones que se van mostrando en el tiempo de toda una vida. Es más, a veces decisiones que tomamos hoy se van desenvolviendo los resultados, no solamente en una vida, sino en múltiples vidas o generaciones. Piensa en cómo tu vida ha sido afectada o marcada por medio de las decisiones de tus padres o quizás de tus abuelos. Algunos podrían pensar cuán diferente hubiese sido tu vida si tus padres no se hubieran divorciado. O cuán diferente hubiera sido tu vida, si tus padres se hubieran divorciado. Implicaciones de decisiones aun que otros toman pueden afectar nuestras vidas. Nunca conocemos todas las implicaciones de las decisiones que estamos tomando ahora y hoy. Sin embargo, algo que sí sabemos es que decisiones privadas tienen implicaciones públicas. Las decisiones que tomas en privado no se quedarán en privado para siempre. Tus decisiones personales van a impactar a más personas que simplemente tu vida. Así que en estas 4 semanas vamos a hablar de estas 4 preguntas para poder tomar mejores decisiones y tener menos lamentos y remordimientos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso sería algo bueno para el 2021. El título del mensaje de hoy es La historia de tu vida. La historia de tu vida. Quiero repasar. La semana pasada estuvimos hablando de la primera pregunta. Cuando tienes una decisión importante, la primera pregunta que debes hacerte a ti mismo, que yo debo hacerme a mí mismo, es, esta es la pregunta: ¿estoy siendo completamente honesto conmigo mismo? ¿Alguien aprendió algo la semana pasada? Estuvo bueno, ¿verdad? En otras palabras, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo realmente? ¿Y por qué esa pregunta es importante? Porque el corazón humano, lo aprendimos, nosotros somos muy buenos para autoengañarnos. ¿Recuerdan Jeremías 17:9? Más que cualquier otra cosa, el corazón es engañoso y no tiene remedio. ¿Quién lo puede comprender? Pues eso nos trae al día de hoy. Y quiero simplemente dar un versículo y orar para iniciar. Mateo 6:33 es un versículo famoso, reconocido. Es un versículo a tener en el corazón y en la memoria. Aquí está el versículo. Dice: busquen, lo tengo una versión diferente a lo que quizás lo tienes memorizado, pero escucha esto: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida ¿qué? Justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Algunos conocen más: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero me gusta la versión que está escrita aquí: busca el reino de Dios por encima de todo lo demás, ¿ok? Y lleven una vida justa, y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Ok, eso nos trae a pregunta número 2. Abrochen el cinturón, vamos, abrochen el cinturón conmigo. Ahí en casa, vamos, abrochen el cinturón. Vamos con pregunta número 2. ¿Están listos? Pero no, antes de eso vamos a orar, ¿sí? Porque me gusta poner en manos de Dios el tiempo. Señor, en este momento nos abrochamos los cinturones espiritualmente hablando y preparamos nuestros corazones para que semillas de verdad de tu palabra sean sembradas en buena tierra. Que nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas sean buena tierra fértil para recibir tu palabra, y que esas semillas crezcan, florezcan y den muchísimo fruto en nuestras vidas y familias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pregunta número 2 importante cuando estás tomando decisiones difíciles, está aquí: ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Te pregunto a ti: ¿qué historia querrás contar? Piensa en esto. Aquí está el primer blanco para los que están tomando apuntes ahí conmigo, ahí en casa y aquí también en el auditorio. Pero el primer punto, mira: cada decisión que tomas se convierte en parte de tu historia. Cada decisión que tomas se convierte en parte de tu historia, una parte permanente de tu historia. Y cada decisión conlleva resultados que pueden ser positivos, negativos, neutrales, esperados, inesperados. Ahora, cualquiera que sea esa decisión y ese resultado, se convierten en parte de tu historia. Por ejemplo, cuando saliste en citas con aquel chico que no era un buen chico, pero en el momento pensabas que era el mejor del mundo, eso es parte de tu historia ahora, ¿ok? A ese que consumió 2 años de tu vida cuando eras adolescente o cuando tenías tus 20 años. O en esa situación cuando estabas con aquel jefe en el trabajo que te pidió que le mintieras
al cliente y luego el cliente se dio cuenta que le estabas mintiendo y ahora parte de tu historia es que perdiste tu empleo porque dijiste una mentira. O de repente tus amigos, estabas joven, que estabas en tu high school y tus amigos querían salir, pero tú dijiste, no, yo quiero estudiar. Después lo mismo en college, tus amigos querían salir a fiestear. Tú dijiste, no, ¿sabes qué? Quiero estudiar porque tenías un examen el próximo día. Y fíjate que después de esa situación, como tomaste una buena decisión, sacaste una A en tu examen final y hoy en día tienes un diploma y eres un profesional porque tomaste buenas decisiones en tu carrera escolar. Cada decisión tiene un resultado y se convierten en parte de tu historia. Esto significa, escúchame esto, que decisión tras decisión estás escribiendo tu historia. Decisión tras decisión, cuando estás tomando una decisión importante, debes pausar y preguntarte a ti mismo, ¿cuál es la historia que yo quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Es interesante para mí cuando las personas cuentan su historia. Hoy en día soy anfitrión de muchos podcasts de liderazgo con líderes y pastores internacionales y muchas veces la primera pregunta que le hago cuando les hago la entrevista en estas grabaciones y les pregunto, cuéntanos un poco de tu historia, ¿verdad? Me encantan los grupos de vida, como vamos a iniciar pronto aquí en febrero en Vertical, porque es casi siempre esa primera reunión, esa primera conexión de una nueva temporada de grupos de vida. Hay personas nuevas que conocemos y me encanta cuando damos la vuelta diciendo, cuéntanos un poquito cuál es tu historia. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Es que cuando el tiempo ha pasado, 4 o 5 años de la vida se convierten en 2 frases. A veces hasta una década pueden ser simplemente 3 o 4 frases. Es increíble. Tú le preguntas a alguien acerca ¿cómo fue tus años de bachillerato, de high school, ¿verdad? Son 4 años donde tomaste muchas decisiones, buenas, malas, cosas lindas pasaron, cosas difíciles pasaron. Pero ¿qué es lo que dicen? No, pues yo fui a tal high school, algunos amigos conocí a fulano y bueno, me fue bien. 3 frases, 4 años llenos de situaciones y decisiones de la vida, sin embargo, se convierten en un par de frases. Mientras consideras el futuro. Mira, cuando te preguntamos, ¿cuándo te casaste? ¿Verdad? ¿Y cómo fue tu matrimonio? ¿Llevas 16, 20, 25 años de casado? No, pues fue tal día, hicimos esto y aquí llevamos 20 años de casado. Si ves, todo el tiempo resumido en un par de frases. Interesante, ¿no? Lo mismo con el primer hijo, si tienen hijos, o con el primer trabajo, ¿verdad? Fue una experiencia, fue algo que tomó mucho tiempo, sin embargo lo reducimos a 2 o 3 frases. Mientras tú piensas en el futuro y consideras las opciones que tienes frente a ti en cuanto a decisiones, esto es lo que quiero que tengas en mente, quiero que tengas esto en cuenta. No importando cuán grande es la decisión, cuán complicada sea la decisión, no importa cuál decisión sea, en algún punto en tu vida esa decisión se va a convertir en parte de la historia que tú cuentas. En algunos casos va a ser una parte que te gusta compartir y en otras quizás no. Y ahora mismo tú y yo escogemos la historia que queremos escribir en base a la situación que estamos enfrentando. Le doy un ejemplo actual de estos tiempos. Puede haber un hombre que dice más adelante, ¿sabes? En el año 2020, con todo lo que sucedió con la economía y con el COVID-19, ¿sabes? Perdí mi trabajo. Y cuando perdí mi trabajo caí en una depresión profunda y por esa razón me desconecté de mi familia, me desconecté de mis amigos porque estaba tan avergonzado y empecé a tomar, empecé a beber porque es lo único que me calmaba. Y cuando empecé a beber eso afectó mi matrimonio, puso un estrés sobre mi matrimonio. Me llegué a un punto donde yo no podía ni mantener un nuevo trabajo. Esa es una historia que podría contar ese hombre. O podría ser que ese mismo hombre dice, ¿sabes qué? En el 2020, wow, fue como un huracán que chocó nuestras vidas y nuestra familia en cuanto a la economía. Perdí mi trabajo, pero decidí decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú has permitido esto, yo creo que mi vida está en tus manos. Y le dije a mi esposa, me voy a poner las pilas y voy a trabajar en nuestra relación y voy a buscar un buen trabajo y voy a hacer todo lo que sea necesario para apoyar mi familia y para acercarme a Dios. Esa puede ser la historia. O sea, la misma persona, diferentes historias, todo determinado por la decisión que toma. No pensamos de esta manera generalmente porque en el entorno de tomar decisiones se trata mucho del futuro, pero todo lo que estamos haciendo ahora va a terminar siendo 2 o 3 frases de nuestra historia en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿qué historia quieres contar?
Aquí hay otro ejemplo de alguna mujer. ¿Sabes? Estaba en una relación, pensé que nos íbamos a casar. Estábamos ya comprometidos para casarnos y de repente él me dijo, cambia el caso, o ella me dijo, si eres hombre o mujer, ¿sabes qué? Esto se acabó, no puedo seguir. Y tu corazón fue quebrantado y de repente vino otra persona y así como dicen, como de remate para comprobar que todavía eres amable, que todavía eres alguien que puede ser casable, todavía tienes el potencial, te metiste en una relación sin realmente permitir que tu corazón sanara y entonces fuiste mucho más lejos en esa relación de lo que deberías haber ido y todo sucedió porque esa relación realmente no era lo que Dios tenía para ti y luego tienes una historia más de otro dolor para contar. O en la misma situación puedes decir, sabes, esa relación, esa persona estábamos comprometidos para casarnos y verdaderamente rompió mi corazón. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no me voy a meter de nuevo en una montaña rusa de emociones, en una relación. Voy a permitir que mi corazón sane. Me voy a conectar a un grupo de vida para libertad, para freedom, para poder ser sanado o sanada de las cosas que me han pasado. Y sabes que voy a poner un tiempo, un año. Voy a tener citas con Dios y voy a arreglarme en mi corazón, recibir sanidad para entonces tener un corazón sano para poder entregar a una persona en la relación que Dios tiene para mí en el tiempo. Son dos historias diferentes, determinadas por cuál decisión se toma. Entonces la pregunta es, ¿qué historia quieres contar? En toda transición de vida, en toda decisión que tomas, tú estás escribiendo el guión de tu vida, la historia de tu vida. Uno de los dilemas que tenemos es que hasta este punto ya tenemos una historia, pero cuando estamos enfrentando nuevas decisiones y nuevos obstáculos y nuevas oportunidades, a veces se nos olvida algo. Aquí hay un próximo punto. Muchas veces olvidamos conectar lo presente con el pasado. Olvidamos conectar lo presente con el pasado. Se nos olvida hacer la pregunta, ¿cuáles de estas opciones y oportunidades que tengo delante ahora mismo son las que mejor encajan con mi historia hasta este punto? ¿Cuál de estas elecciones es más consistente con la historia que ya se ha estado escribiendo en mi vida y que quiero contar en el futuro? Porque no importando cuán grande o cuán difícil aparente en el momento, la próxima temporada en tu vida no será más que unas cuantas frases de tu historia en el futuro. Aquí hay algo importante. Hay algo que yo sé de ti y que sé, y la razón que lo sé de ti es porque lo sé de mí. Y aquí está el próximo punto, es que en el futuro vas a querer contar tu historia completa. En el futuro vas a querer contar tu historia completa. Papá, mamá, vas a querer poder contarle a tus hijos algún día en el futuro, cuando sean adultos, vas a querer compartirle tu historia completa y no tener que saltar algunas partes, si saben lo que estoy diciendo. Vas a querer mirar en los ojos de las personas que amas y poder decirle, algún día, si no estás todavía casado, no has encontrado a esa persona, algún día vas a querer encontrar a esa mujer, ¿verdad? Si eres soltero, o a ese hombre si eres soltera, con la cual quizás vas a compartir el resto de tu vida y vas a poder querer compartirle y decirle toda tu historia completa sin tener que saltarte capítulos. Por eso esto es importante. No vas a querer tener que mentir o tener que simplemente poner a un lado o sacar del libro capítulos. Y por eso es importante lo que decides hoy, de este punto en adelante. Es importante recordar cuando tomando una decisión importante, hazte esta pregunta: ¿qué historia quieres contar? Hay una muy buena ilustración en la Biblia y les voy a invitar a que vayan a Génesis capítulo 39, pero antes de leer les quiero dar un poco de contexto. Este ejemplo bíblico es un buen ejemplo para nosotros aprender este punto y este principio. Si están en casa, les invito, vayan a Génesis 39. Si están aquí en el auditorio, Génesis 39. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de José. José, en el libro de Génesis. Fíjate algo interesante, esta historia se lleva a cabo más o menos en el año 1850 antes de Cristo. Son escrituras verdaderamente antiguas, ¿ok?
Eh, la mayoría de nosotros, si hemos estado en iglesia en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado acerca de la vida de José. Lo interesante de la vida de José, que es muy relevante a este principio, es que nosotros a través de la Biblia conocemos más acerca de la historia de José en un periodo bien preciso de su vida que cualquier otro personaje en el Antiguo Testamento. Es increíble esto. Déjame hablar un poquito de la historia de José. ¿Están conmigo? ¿Alguien está conmigo? Ok, los padres de José, ¿quiénes eran? Jacob y Raquel. Ok, Jacob y Raquel. José tenía 10 hermanos mayores y tenía un hermano menor. Sus hermanos mayores estaban muy celosos en cuanto a José. ¿Por qué? Porque su padre Jacob aparentemente le daba mucho favoritismo. Amaba más a José y le daba más a José que a los demás hermanos. Entonces, por esta razón, cuando José tenía 17 años aproximadamente, hubo un momento donde él tuvo que ir lejos de casa, a donde estaban sus hermanos mayores, apacentando las ovejas y pues llevándolas y guiándolas. Y él fue allá donde estaban todos sus hermanos y en su mente él decía, voy a ver a mis hermanos. Y cuando él venía a la distancia, sus hermanos lo vieron a la distancia y tuvieron una discusión muy interesante que ya llevaban quizás días y semanas conversando. Y la pregunta que se estaban haciendo sus hermanos es, ¿lo matamos o lo vendemos? Y si tú has tenido problemas con tus hermanos y hermanas, no sé si ha llegado a este punto. Pero el punto es que los hermanos de José estaban haciendo esta pregunta. ¿Lo matamos o lo vendemos como esclavo? Y mientras se acercaba a José, ellos tenían que tomar una decisión importante. Y como sabemos, la túnica de colores especial que le había hecho su papá, conocemos la historia, se la arrancaron. Y en ese momento, como no sabían qué iban a decidir, tiraron a José en un pozo. ¿Recuerdan la historia? Y al tirarlo en el pozo, a algunos como que se le prendió un poquito la conciencia y dijeron, no lo matemos. Pero vamos a venderlo como esclavo. Vamos a deshacernos de él para no tener que lidiar con José más en nuestras vidas. Entonces tomaron a José, lo vendieron como esclavo a algunos que iban rumbo a Egipto. Y fíjate que le tomaron en la túnica de José, la ensuciaron, le pusieron sangre de un animal para poder entonces dar noticia a su papá de que algún animal quizás salvaje había tomado la vida de José. Entonces José es enviado hacia Egipto, donde un hombre llamado Potifar, que era el capitán de los guardias del faraón, termina comprándolo. Un egipcio muy rico, con renombre, se llama Potifar. Sin embargo, José ahora es un esclavo bajo Potifar. Ahora, en este punto en la vida de José, José tiene muchas decisiones que tiene que tomar. Decisiones que él nunca esperaba que él iba a tener que tomar. Decisiones que él nunca se imaginaba o quisiera tener que tomar. Ahora, ¿cómo tú respondes? O sea, ¿cómo tú respondes a nivel emociones, a nivel mentalidad, a nivel ánimo? ¿Cómo tú respondes cuando tus hermanos te toman, te agarran, te tiran en un pozo, te venden como un esclavo y nunca sabes si vas a volver a ver tu familia otra vez? ¿Cómo tú respondes en esa situación? José hace algo y responde de una manera que creo que muy pocos de nosotros y muy pocos seres humanos optarían. Y lo que hace José es que no decide jugar la carta de la víctima, no decide caerse en una depresión y echarse por vencido y desganarse. Más bien dice con una actitud, ¿sabes qué, Dios? Tú eres mi Dios, yo estoy en tus manos. Y si tú has permitido esto, yo voy a tomar serio y voy a ser responsable mientras que tú estés conmigo y cuides de mí. Entonces, José toma su responsabilidad como esclavo en serio y hace un buen trabajo. Y a través del tiempo, ¿saben lo que pasa con este señor Potifar? Su jefe, su amo, su dueño. Se da cuenta que este esclavo hebreo es muy extraño, es muy diferente a los demás porque hace las cosas con excelencia, es sobresaliente, hace un buen trabajo, no da problemas, es más, aporta, resuelve problemas, resuelve asuntos y le da más responsabilidad a José. Y mientras José está a cargo de Potifar y todo esto, le dice Potifar eventualmente, tú estás a cargo de todos los asuntos de mi casa.
José maneja las finanzas de Potifar, maneja la dirección de los otros esclavos de Potifar, maneja los asuntos de la casa de Potifar. Potifar le confía absolutamente todo. José ahora se encuentra en una posición aparentemente buena. Sigue siendo esclavo y tiene sus restricciones. Sin embargo, no está en una cárcel con cadenas en sus manos y en sus pies. No está haciendo quizás un trabajo tortura o un trabajo extremadamente duro sobre él, sino que las cosas van bien. Y para alguien que fue tomado de su tierra y vendido como esclavo, pues las cosas están más o menos bien. Y mientras las cosas se están mirando bien para José, José se encuentra de repente con un dilema que él no quería en su vida. Él nunca pensó que lo iba a tener que enfrentar y es forzado a tomar una decisión, así como muchos de nosotros a veces llegamos a puntos de tener que tomar decisiones. Y lo triste es que es una disyuntiva, porque ambas opciones son negativas. O sea, en ambas opciones José sale perdiendo. Pero bueno, esta es una de las decisiones que tiene que tomar. Y en medio de tomar la decisión, José nos da un poquito de enseñanza que nos ayuda a entender la importancia de hacernos esta pregunta: ¿cuál es la historia que quiero contar? Miren el versículo 39 de Génesis, versículo 6. ¿Están conmigo? Por eso Potifar dejó todo a cargo ¿de quién? De José, y tan solo se preocupaba Potifar por lo que tenía que comer. O sea, lo único por lo cual se preocupaba Potifar era si quería comer Lucky Charms, ¿verdad? O Cocoa Puffs, ¿verdad? O sea, su comida. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Eso como que parece que va a jugar algo aquí en la historia. En otras palabras, José podría ser un modelo, ¿no? Firme, fuerte, lindo. 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón, o sea, la esposa de Potifar, empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo, José. Pero José no quiso saber nada. Ok, paremos ahí un momentico. Para ser honestos y sinceros, en la Biblia no sabemos si la esposa de Potifar, no sabemos cómo lucía. O sea, no sabemos si era linda y guapa o si era fea. No sabemos. Si somos sinceros, ¿estamos de acuerdo? Porque la Biblia no nos explica eso. Es posible que haya sido una mujer hermosa, linda, ¿verdad? Es posible que no, ¿verdad? No sabemos si era más joven de edad, quizás cerca de la edad de José, o si era mayor en edad, no sabemos eso. Sabemos que era esposa de Potifar y Potifar era un hombre de mucho dinero, de mucho renombre, así que quizás eso nos da algunas implicaciones. Sabemos que José estaba a eso de sus 18 años, estaba en una edad pues también donde estaba firme, fuerte, aquí lo dice la Biblia. Y en este punto de esta situación en la cual José se encuentra, esta pregunta aplica. Él considera las posibilidades. José dice: sabes, si yo hago esto, si yo me acuesto, si tomo esta oferta, porque es una de las opciones, si me acuesto con la esposa de Potifar, eventualmente o alguien se va a enterar o ella se va a cansar de mí y esto me va a explotar en la cara. Va a ser una mala situación. Ahora, si no lo hago, ¿ok?, la avergüenzo a ella y ella se va a sentir avergonzada y va a tener control sobre mi situación. Va a poder hacer algo. José básicamente llegó a la realidad de que estoy trancado en una situación complicada porque no importando cuál opción elijo, no es bueno para mí. La única opción, aparte de estas, es tratar de escaparme, pero soy un esclavo hebreo y eso no me va a ir muy bien tampoco. Entonces, en algún punto, después de que la señora Potifar le pide una y otra vez a José que se acueste con ella, finalmente él le responde. ¿Saben cómo le responde José? Le responde contando su historia. Le dice: es que mira, mis hermanos me vendieron como esclavo. Y me vendieron como esclavo y de repente llegué un día y acá en Egipto tu esposo Potifar me compró como esclavo y me dio una oportunidad y ahora tengo muchas responsabilidades que Potifar me ha confiado. José empieza a hablar y a contar su historia porque el asunto para José, así como es para todos nosotros, mientras ensayamos la historia de nuestra vida, es cuál de estas opciones es más consistente con mi historia hasta este punto. Y ojo, ¿cuál es la historia que yo quiero contar? ¿Cuál es la historia que yo quiero contar? Versículo 8, continuamos.
Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, señora Potifar, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. De hecho, José le recuerda a señora Potifar: tú tienes una historia también. ¿Tú estás segura que tú quieres esto en tu historia? ¿Que te acostaste con un esclavo? ¿Eso es lo que tú quieres? La decisión que estás a punto de tomar se convierte en parte permanente de tu historia. José cuenta su historia y mira esto. Hace la pregunta al final ahí. Hace la pregunta: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así? Ojo, ¿contra quién? Contra Dios. Porque a pesar de que era contra Potifar, al fin de cuentas era pecar contra Dios, esto en su vida. En otras palabras, José está diciendo: ¿por qué quisiera yo agregar este capítulo a mi historia? Esto no estaría en consistencia con mi vida hasta este punto, y definitivamente no es un capítulo que yo quiero contar en el futuro. ¿Alguien me está siguiendo? Considerando cómo Dios me ha cuidado en todas estas circunstancias, aunque algunos dirían: ¿dónde está Dios? Porque mire lo que le ha pasado. Pero con los que conocemos la historia de José sabemos que Dios estaba en todo. ¿Cuáles de estas opciones es más consistente con mi vida hasta este punto? ¿Y cuáles de estas opciones es más consistente con la historia que yo quiero contar en el futuro? Versículo 10. Tomó una decisión José. Y por más que ella lo acosaba día tras día, ¿se imaginan eso? Día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Porque él tenía una de dos historias que él iba a decir y contar en el futuro. ¿Sabes? Esta es una historia. Dios me rescató en un momento difícil de mi vida. Potifar me confió todo lo que él tenía a mí y por lo tanto me acosté con su esposa. Esa es mi historia. Le arruiné su vida, arruiné mi vida. ¿Es esa la historia, José, que tú quieres contar? O aquí hay otra. ¿Sabes? Dios ha sido fiel en mi vida y me ayudó en momentos difíciles. Potifar me confió, me dio oportunidades para crecer en mi liderazgo y en mi responsabilidad. Fui un mayordomo fiel, obedecí a Dios, y cuando su esposa vino a tentarme, me hizo la oferta, pero yo decidí que lo mejor para mi historia era rechazar esa invitación, aunque yo sabía que la decisión iba a tener repercusiones y que no era mi culpa, pero esa es mi historia. ¿Cuál historia quieres contar, José? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar en tu vida? Cada decisión se convierte en parte permanente de tu historia. Y no importa qué tan grande sea y complicado en el momento, lo interesante es que en un par de años más adelante va a ser un par de frases. Los que conocemos la historia, José termina después de esta acusación que le hace la esposa de Potifar falsamente, diciendo que José la acosó, ¿verdad? Falsamente. Conocemos la historia que José termina encarcelado. ¿Saben por qué yo pienso que José no fue el primero al quien la mujer de Potifar le puso el ojo? Porque Potifar ya sabía que ella estaba mintiendo. Esto es lo más seguro que había pasado anteriormente. Porque si esto hubiera sido algo real y Potifar lo hubiera creído, eso era para condena de muerte. Eso no era para un tate quieto, no, eso era para muerte. Pero como Potifar conoce sus elementos, termina José no solamente en una cárcel, pero en la cárcel donde estaban específicamente los que estaban encarcelados de la corte del rey. Y se encontraba ahí el copero, conocen la historia, el copero, ¿verdad? El panadero, todo esto. Y hay una historia donde José cuenta su historia otra vez, porque se encuentra con otras personas en la cárcel. Conocen la historia, ¿verdad? El panadero está ahí, el copero del faraón, que es el rey, ¿verdad? ¿Y qué hace José en ese momento? Los conoce y cuenta su historia. Mira, es que yo soy un hebreo. Mis hermanos me vendieron como esclavo y terminé en Egipto como esclavo de Potifar. Potifar me levantó, su esposa me acusó falsamente y aquí estoy. José no tenía que eliminar o esconder ninguna parte de su historia. Y se encuentra con estos dos en la cárcel y les cuenta su historia. Y les dice: saben, si algún día, como él sabía que ellos trabajaban con el faraón, si algún día ustedes lo restauran y tienen la oportunidad de ayudarme, decir la verdad a alguien y acuérdense de mí. Pasan 2 años
Y Faraón empieza a tener unos sueños extraños, el rey, unos sueños extraños, nadie los puede interpretar. Y de repente el copero, que había sido restaurado a su posición por un sueño que José le había interpretado a él, dice, ¿sabes qué? Rey Faraón, hay un hombre, un hebreo esclavo, se llama José, está en la cárcel. Él interpretó nuestros sueños ahí y creo que te puede ayudar. Conocemos la historia. Entonces mandaron a llamar a José, lo bañaron, lo afeitaron, lo prepararon, viene donde el rey. ¿Y saben qué hace otra vez José frente al faraón? Cuenta su historia. Mira, señor Faraón, es que yo soy un hebreo, vengo de tal lugar, tal familia, mis hermanos me vendieron como esclavo, de repente termino en la casa de Potifar, era un esclavo de los más bajos, pero él me vio y me empezó a ascender. Puedes hablar con Potifar si quieres, él puede dar referencia a mí. Y de repente me puso como en esta posición, y después falsamente, ¿tú conoces a la señora Potifar? Sí, yo la conozco. Bueno, tú sabes lo que pasó ahí con ese lío, terminé en la cárcel, yo le hice esto con el copero, hablé con el panadero, y ¿saben qué? Este es el sueño, cuéntame tu sueño y si yo te puedo ayudar, te quiero ayudar y quiero cumplir con lo que tengo que hacer. En ese momento, Faraón le cuenta su sueño, José interpreta el sueño del Faraón y todo lo que viene. Recuerdan las siete vacas flacas, las 7 vacas gordas, todo, la abundancia, después la hambruna que venía, todo eso. Y Faraón ve en José un hombre brillante, inteligente, capaz, ¿verdad? Con una buena historia. Y al final de la historia, José termina siendo el primer ministro de todo Egipto. Y Dios lo usa para proteger a Egipto de la gran hambruna por la estrategia que Dios le da a José y que José desarrolla. Y aunque él se encontraba en una situación donde no había posibilidad de ganar, él tomó una decisión que era consistente con su vida hasta ese punto y una decisión que era consistente con la historia que él quería contar en el futuro. Y lo mismo será en cada una de nuestras vidas. Otra historia interesante son los hermanos de José. ¿Adivinan qué? Ellos tenían una historia que contar también. Los hermanos de José. ¿Cuál es la historia de los hermanos de José? Después de 15 años, tuvimos un hermano menor y estábamos tan celosos de él, tanta rabia y enojo le teníamos a este José, que decidimos venderlo y le mentimos a nuestro papá y le rompimos el corazón a nuestro papá. Y cada año cuando pasa el cumpleaños de José y ven la silla vacía, mi papá llora y pierde el control y cae en una depresión. Y todos nosotros los hermanos sabemos la verdad, pero no hemos contado la historia porque es que duele. Hemos tenido que saltar esa parte de la historia y todos los años sentimos el peso y la culpabilidad. Próximo punto y un buen consejo. ¿Estás tomando decisiones? Nunca decidas algo que te convertirá en un mentiroso de por vida. Nunca decidas algo que te convertirá en un mentiroso de por vida. Este es buen consejo para nosotros. Nunca optes por cosas que te causen mentir, porque hay decisiones que puedes tomar. Es más, aquí hay personas y en línea ahora hay personas que tienen que tomar algunas decisiones. Escúchame, la ganancia y el potencial de ganancia se ve muy bien. El placer y la posibilidad de cierto placer con esa decisión se ve muy bien, pero no escojas una decisión que te convertirá en un mentiroso por el resto de tu vida. Porque tendrás algo en tu pasado que siempre tendrás que mentir o saltar cuando cuentes tu historia. Sus hermanos mintieron por 15 años. 15 años. ¿Y saben cómo sigue la historia? Para ir un poquito más. Eventualmente hay tanta hambre en todo el pueblo que la gente de su familia que estaban lejos tienen que venir a Egipto porque los únicos que tienen grano y comida es en Egipto, gracias a José. Y José ahora tiene una decisión interesante porque ahora vienen sus hermanos para venir a comprar comida de Egipto. Y José se encuentra en un punto donde tiene otra decisión que tomar, que él nunca pensaba que iba a tener que estar en esta posición. Donde ve a sus hermanos a la distancia. Por supuesto ellos no lo reconocen a él. ¿Cómo se van a imaginar ellos si ellos vendieron, lo dan por muerto o como un esclavo en una cárcel? Entonces José se tiene que preguntar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora con estos hermanos mentirosos, malvados, que me arruinaron mi vida vendiéndome como un esclavo y dejándome casi por muerto? Tengo el poder para hacer algo. Una opción, puedo usar mi poder para venganza y devolverles y pagarles con lo que ellos me hicieron a mí.
Otra opción, puedo usar mi poder para hacer exactamente lo que ellos no merecen, así como Dios hizo por mí cuando yo me encontraba en esa prisión y en esos momentos difíciles y encontré favor con Potifar y encontré favor con Faraón. ¿Cuáles de estas opciones es más consistente con mi historia hasta este punto? ¿Cuáles de estas opciones es más consistente con la historia que yo querré contar en el futuro? ¿Sabes? Como yo era el primer ministro, mis hermanos estaban de rodillas delante de mí, como el sueño que tuve cuando yo era joven. De rodillas delante de mí, yo primer ministro de Egipto, y yo logré mi venganza, les di fuerte, los metí en la cárcel y les pagué con lo que ellos merecían. O estaban mis hermanos arrodillados frente a mí aquí en Egipto, y yo hubiera podido hacer todo, cualquier cosa que yo quisiera hacer, pero les traté con gracia, misericordia y perdón, así como Dios me trató a mí. Esa es una historia que vale la pena contar. Pero cualquier opción, su decisión se convertirá en una parte permanente de su historia. Pregunta para ti: ¿cuál es tu historia hasta este punto? ¿Y cuál es la historia que quieres contar en el futuro? Esto es más grande que un evento o un momento en el tiempo. Para algunos de nosotros habrán temporadas de nuestras vidas que tenemos que hacernos esta pregunta una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque con cada decisión estás escribiendo la historia de tu vida. Con cada relación, con cada puerta a la cual atraviesas o no atraviesas. Conozco personas que han atravesado cosas duras, difíciles, incomparables, y que han permitido que eso les cause tomar decisiones para mal. Y conozco personas que han atravesado situaciones difíciles, fuertes, malas, pero en algún momento tomaron una decisión que cambió la trayectoria de su vida. Nunca sabes cuando una decisión pequeña puede tener una consecuencia, un resultado muy grande. Puedo dar mis opiniones, otros pueden dar sus opiniones, pero eventualmente tú tienes que tomar tu decisión y tienes que entender, aunque sea duro, feo, malo, horrible lo que está pasando, recuerda que un poquito más adelante esto simplemente va a ser 2 o 3 frases de tu historia. Así que ponte las pilas, busca de Dios, ponlo delante de todas las cosas, búscalo antes, el reino de Dios y su justicia, ponlo antes de todo. Vive una vida justa. Tú verás que el Señor te va guiando y te va ayudando. Escribe tu historia bien, vive tu vida bien, porque algún día tus hijos van a tener la edad para poder comprender y hacerte preguntas, porque van a tener la perspectiva ahora de un adulto, ya no un niño pequeño, si es que tienes hijos pequeños, o tus nietos. ¿Cuál es la historia que tú quieres contar? Es importante esta pregunta cuando tienes una decisión difícil. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar situaciones difíciles en tu vida. Quiero enfatizar este punto, el último punto. Tú estás escribiendo tu historia por medio de las decisiones que tomas hoy. Las decisiones que tomas hoy determinarán las historias que contarás en el futuro. Por lo tanto, piensa acerca de esto y escribe tu historia bien. Sé determinado. Las palabras que usas, las respuestas, las actitudes, tus decisiones, tu comportamiento, todo esto es parte de tu historia. Escribe tu historia bien. ¿Saben por qué? Porque algún día vas a querer contar tu historia completa. Padres, tu historia es parte de la historia de tus hijos. Porque algún día cuando ellos cuenten sus historias, ¿saben con quién empiezan? Contigo. Posiciona a tus hijos para que cuenten buenas historias. Posiciona a tus nietos para que puedan contar buenas historias.
Tu historia o inspirará a tus hijos y nietos a la grandeza y al Señor, o quizás algún día serán un ejemplo de lo que ellos no querrán hacer para su historia. Si eres soltero o soltera, permite que tu historia como soltero sea parte del inicio de una historia de un futuro matrimonio. Porque cuando te cases, tu historia se convierte en parte de su historia. Así que lo que haces ahora importa. ¿Con quién te relacionas ahora? Importa. Cuidarte y guardarte en cuerpo, alma y espíritu importa. Porque les va a posicionar a ellos para gran éxito o quizás para grandes obstáculos en el transcurso de escribir su historia juntos en el futuro. Por eso vale la pena hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de historia vas a escribir? ¿Qué tipo de historia quieres contar? Si estás en la universidad, es parte de la historia que vas a contar. Si estás en high school, middle school, es parte de la historia que vas a contar en el futuro. Si estás empezando un nuevo trabajo, es parte de tu historia. Vuelvo y repito, si estás en una circunstancia o situación para tomar una decisión, pero hay factores positivos y hay potencial, hay ganancia, hay placer, pero hay un costo, hay algo que está mal, hay algo que te quita la paz, hay una piedrecita en el zapato. Pon atención a eso. Porque esa decisión será parte de la historia que escribirás y contarás en el futuro. Esto es lo que yo sé acerca de ti y acerca de mí. Todos nosotros vamos a querer poder mirar a personas en sus ojos en el futuro, algún día, y poder contarles toda nuestra historia completa, sin eliminar o saltarnos capítulos y sin la necesidad de tener que mentir acerca de capítulos. ¿Saben qué me llena de esperanza? Filipenses 1, versículo 6. Agárrate de esto, de esta promesa hoy. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que aquí está la clave, mi gente. Mientras piensas en tu historia hasta este punto, evalúa tus opciones a la luz de dónde has estado, cuál es lo más consistente con mi historia hasta este punto, y evalúa la decisión a la luz de cuál es la historia que quiero contar a mis hijos, mis nietos, a mi futura esposa, a las personas que Dios traerá a mi vida. ¿Cuál historia quieres contar? No lo decido yo para tu vida, no lo decide tu mamá. Tu historia, tú decides. Y por eso es importante hacerte estas preguntas. Cómo tú respondes, cómo tú hablas, lo que tú haces. Así que aquí está. Tienes la pluma en tus manos. Escribe una buena historia con tus decisiones. Vive una buena vida. Cuenta una historia que vale la pena contar. Cuenta una historia que honra a Dios, porque esa es una decisión de la cual nunca sentirás remordimiento y lamento. ¿Cuál es la historia que contarás? Tú decides. Señor, en este día yo oro por hombres y mujeres y jóvenes que escuchan este mensaje y escuchan de tu palabra y se dan cuenta, nos damos cuenta que verdaderamente te necesitamos. Yo oro por aquel hombre que está en una posición para tomar una decisión que afecta a toda su familia, pero yo te pido, Señor, que ese hombre haga la pregunta de la honestidad primeramente y luego haga la pregunta, ¿cuál es la historia que quiero contar? Oro por mujeres que están a punto de tomar decisiones en cuanto a relaciones, en cuanto a perseguir una oportunidad relacional. Y Señor, que haya la pregunta de honestidad, pero que también esté clara la pregunta, ¿qué historia quiero contar? Oro por jóvenes y adultos igual, que hay oportunidades y opciones y hay grandes tentaciones que aparenten lucir bien, opciones y tentaciones que no agradan y no honran a Dios, pero hay algo de placer o hay algo de ganancia que aparenta ser bueno. Pero Señor, que se hagan esta pregunta, ¿cuál es la historia que quiero contar? Yo oro, Señor, que tú nos des la valentía y a través de tu Espíritu Santo nos des sabiduría y discernimiento para creer
que tú que comenzaste tan buena obra en nosotros, la irás perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Danos sabiduría en este 2021 para tomar decisiones no solamente sabias, pero decisiones que te honran a ti, Señor. Y en cualquier decisión, Señor, considerar qué es lo que va más consistente con mi vida hasta esta hora y cuál decisión es más consistente con la historia que yo quiero contar en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una buena palabra hoy. Y fíjate que quiero terminar con esto. La decisión más importante, o sea, es una decisión que va más allá de relaciones terrenales o decisiones financieras. La decisión más importante en mi vida y de muchos aquí fue la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No para religión, sino para relación con Dios. Y esa decisión, escúcheme, esa decisión tiene el potencial de cambiar para bien la trayectoria de tu vida empezando hoy. Pastor, es que tú no sabes, yo he cometido tantos errores. Está bien, pero empieza una nueva historia y un nuevo capítulo hoy. Y nosotros creemos aquí en Vertical que cada domingo, y sabemos, cada domingo hay personas nuevas en nuestra iglesia y personas nuevas conectadas. Y por esa razón hacemos esta invitación a tomar un paso de fe y decir: Señor, Dios, Jesucristo, te quiero en mi vida y reconozco que te necesito. Ese es el mensaje del Evangelio, de que todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas porque hemos fallado. Qué lindo es poder decir: Señor, entra en mi vida, no porque quiero ser una persona religiosa, sino porque quiero tener una relación contigo y aprender cómo tomar decisiones que te honran y que me ayudarán a escribir una buena historia que quiero contar en el futuro. Así que si hoy tú te encuentras aquí o te encuentras escuchando, viendo este mensaje, yo te invito a que ores esta oración con todos nosotros, ahí desde tu lugar, ahí desde la comodidad de tu asiento o tu casita. Este es tu momento para decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz y te quiero en mi vida, quiero empezar un nuevo capítulo hoy. Te entrego mi corazón. Tú puedes iniciar eso hoy. O si conoces a Dios pero te has apartado por un tiempo, te has desconectado de Dios, poder hoy decir: sabes, Señor, me he enfriado en mi vida espiritual y hoy me reconcilio y te entrego mi corazón una vez más. Amén. Esa es la invitación. No lo hagan por mí, no lo hagan por la iglesia, ni por quien te invitó, no quien está contigo en casa. Si es para ti, toma esta decisión personalmente. Es la mejor decisión que te llevará a contar muy buenas historias en el futuro. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro conmigo. Si tú dices en este día: ¿sabes qué, Pastor Virgilio? Yo reconozco que yo te necesito y te quiero en mi vida. Y tú dices: Pastor Virgilio, inclúyeme en esta oración porque yo reconozco que estoy en necesidad de Dios. Levanta tu mano rapidito. Yo quiero saber quién dice: hoy yo quiero abrir mi corazón para contar una mejor historia en el futuro. Hoy yo quiero aceptarlo. Lo veo, gracias. La veo, gracias. ¿Alguien más? Dice: hoy es mi día, gracias. Muy bien, qué buena decisión. La veo allá atrás, gracias. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más? Qué buena decisión. Si estás en casa, Dios ve tu corazón, Dios ve tu manito ahí también en casa. Iglesia, vamos a orar todos juntos para apoyar a estas personas que toman esta decisión importante hoy. Digan conmigo todos: gracias, Dios, por amarme y perdonarme. Reconozco yo que soy pecador y necesito perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo lo creo y lo confieso. Jesús murió y resucitó para darme perdón y salvación. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Espíritu Santo. Renueva mi mente. Hazme una nueva persona. Ayúdame a tomar decisiones sabias para contar una buena historia en el futuro. Gracias, Dios, por amarme, por perdonarme y por salvarme hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Wow, qué mensaje tan poderoso. Gracias, pastor, por esa palabra. Y bueno, si tú hiciste esa decisión hoy de aceptar a Jesús en tu corazón, queremos saber. La manera en que nos puedes dejar saber es mandando la palabra Jesús con el número 1, todo junto, al número 94,000. Queremos orar contigo y celebrar contigo por esta gran decisión que tomaste hoy. Y bueno, iglesia, mañana continuamos con la última semana de nuestros 21 días de oración y ayuno. Te invitamos a que vengas en persona o que te conectes online a las 6 de la mañana. Los amamos y que tengan una buena semana.